buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Ya estamos a mitad de semana, estamos en miércoles. Hoy tenemos una conversación muy especial con el gobernador del estado, con Aristóteles Sandoval, luego de muchísimos debates que ha habido en la entidad sobre temas particulares como por ejemplo la movilidad, la inseguridad, el combate a la corrupción. Hoy platicamos con el gobernador del estado, que como usted sabe ha estado en Casa Jalisco, ha sido el gobernador desde marzo de 2013, ya van 4 años y medio de administración. Queremos hacer con él pues una especie como de cierre, punteo de algunos de los temas principales que seguramente a usted le interesan. Línea 3 del tren ligero, cómo avanzan las obras, si realmente podemos esperar que estén para finales de 2018. También, ¿qué ha pasado con la ampliación de la línea 1, con el modelo ruta empresa? Todos esos temas que tienen que ver con la agenda de movilidad en nuestro estado. Hoy platicamos con el gobernador. La inseguridad, ¿a qué se compromete el gobernador del estado en materia de reducción de violencia? ¿Qué piensa de los indicadores? ¿Confía todavía en los encargados en materia de combate a la inseguridad en la entidad? ¿Qué pasa también con el combate a la corrupción y con todas esas denuncias que en su momento se virtieron sobre corrupción de la administración anterior, de la administración de Emilio González Márquez? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la Vía Panamericana, los desvíos en salud, en educación de la administración de Emilio González Márquez? También en el contexto pues, de lo que fue el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto el sábado pasado, que tuvimos transmisión especial aquí en Canal 44, y que abordamos a fondo en Perspectivas con analistas, con especialistas, también sobre lo que ha significado la administración de Enrique Peña Nieto y los distintos casos de corrupción que han ido poblando el entorno y el contexto de la administración federal. Y por supuesto, acaba de ocurrir, salió el lunes por la noche, la investigación de Animal Político y de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad, en donde se detalla toda una red de recursos públicos que fueron intermediarios o que fueron mediados a través de universidades y que llegaron a empresas privadas, y en donde no queda claro en realidad el gasto. Estamos hablando de poco más de 7,000 millones de pesos, en donde están involucradas muchas secretarías del gobierno federal. También le preguntamos por este caso y por supuesto nos metemos a fondo en lo que significa pues digamos la grilla, la política, las elecciones relacionadas con 2018. ¿Qué piensa el gobernador del estado de lo que está sucediendo en el entorno nacional, con Jalisco? ¿Quién de su gabinete tendría intenciones de buscar algún puesto de representación popular, de representación política a partir de las elecciones del próximo año? ¿Qué opina el gobernador del estado de Enrique Alfaro, por ejemplo, que sabemos que es el principal aspirante y contendiente a la gobernatura del estado en 2018, y cómo se han ido rompiendo o fraguando distintas alianzas políticas en la entidad? La relación del gobernador del estado, por ejemplo, con el grupo político de la Universidad de Guadalajara, también nos da su opinión de los últimos sucesos en la materia y en general todo lo que tiene que ver con el cambio de poderes, la elección. Estamos a 10 meses de la elección de 2018 y le preguntamos a Aristóteles Sandoval también por este tema en específico. Más temas, salud, que es un tema que siempre está presente en la administración pública. Este gobierno heredó una deuda muy importante en materia de salud, sobre todo relacionada con seguros populares, con dinero federal. ¿Qué opina también de eso el gobernador del estado? Y de algunas nuevas agendas que se han ido incorporando y que hemos abundado a profundidad en Perspectivas. Por ejemplo, el dinero público a los partidos políticos, que sabemos que en Jalisco pasó una reforma hace algunas semanas, que tenía sus dudas de si era o no constitucional, y sin embargo, a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, nos enteramos que sí lo es, y que Jalisco se convierte en uno de los primeros estados del país, el primer estado en el país, que reduce el número de recursos que van a partidos políticos. En este momento, más de 400 millones de pesos que van todos los años a las arcas de los partidos políticos, y que ha sido una demanda ciudadana no solo por el contexto difícil en materia económica luego del gasolinazo, sino también por múltiples temas relacionados con la justicia de ese gasto, y que existen otras necesidades que no es engrosar la nómina de las cúpulas políticas y partidistas de nuestra entidad u otras. Estamos metidos de lleno en el debate hasta el 14 de septiembre para la designación de los 9 integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. A nivel nacional hubo
digamos, polémicas, controversias sobre la conformación de estos órganos, y en buena parte tuvo que ver con cerrazón de su partido, el Partido Revolucionario Institucional, precisamente para ciudadanizar de fondo este tipo de órganos, este tipo de representaciones intermedias de la sociedad civil en los gobiernos, o por ejemplo la declaración 3 de 3. El gobernador en este caso ha sido un poco más abierto en este tema, ha hablado de un sistema estatal anticorrupción con dientes, fuerte, incluso mandó una iniciativa para darle y dotar de total autonomía a la Fiscalía General del Estado, una iniciativa que, por cierto, no fue aprobada en el Congreso del Estado y por lo tanto hasta el momento seguimos teniendo un fiscal general del Estado que sería atado o estaría atado al Ejecutivo y que tiene menos independencia y menos autonomía de la que debería de tener. En el mismo sentido, ¿qué espera el gobernador de su futuro? Quedan pues, prácticamente de aquí al 5 de diciembre se acabará el sexenio y el gobernador del Estado tiene 40 y tantos años, no está en una edad para retirarse. ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas de cara al futuro? ¿Qué piensa hacer? Si le interesa una carrera partidista, si le interesa algún otro puesto en la administración pública. Y por supuesto, ¿qué opina de su partido en general? Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, el partido que lo llevó a la alcaldía de Guadalajara, que luego le sirvió como vehículo para llegar a la gubernatura del Estado y que ha tomado algunas posiciones que no necesariamente son las posiciones que ha tomado su partido en distintos temas nacionales, en distintos temas de la agenda pública nacional. Hoy en Perspectivas platicamos a fondo con el gobernador que nos concede algunos minutos para este espacio, platicamos a fondo de todos los temas de la actualidad. Escríbenos a las cuentas institucionales @canal 44 TV si nos quieres mandar un mensaje, alguna pregunta directamente para el gobernador del estado, a mi cuenta personal @EFTousaint con ss. Yo también me encargaré de responder cada uno de los mensajes que existen en redes sociales. A la vuelta comenzamos la entrevista con el gobernador. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Hoy tenemos una entrevista especial con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Gobernador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido Enrique, qué gusto tenerte aquí en la casa de todos los jaliscienses. Gracias por recibirnos aquí en Casa Jalisco, gobernador. Muchísimos temas para platicar. Me gustaría empezar por le puedo decir rumor, bueno, incluso tú saliste a declarar sobre el tema, de una posible invitación de Enrique Peña Nieto al Gabinete Federal, que te incorporaras al Gabinete Federal. ¿Ocurrió? ¿Fue un chisme? ¿Alguna vez platicaste con el presidente de este tema? Mira, fue más bien una especulación. Afortunadamente se está viendo que las cosas en Jalisco avanzan, inclusive por encima de la media nacional. Es un estado que está haciendo bien las cosas gracias a su sociedad, gracias a la articulación que hemos hecho en integrar al sector privado, al sector que genera conocimiento, el gobierno como convocante. Hoy el tener buenos números en empleo, economía, reducción de pobreza, liderazgo en tecnología, liderazgo en el campo, todo esto pues ha hablado bien de Jalisco. Eso generó cierta especulación, misma que, bueno, en realidad nunca, con el presidente he tenido muchos diálogos, más en el sentido de todas las inversiones sobre infraestructura, desarrollo, lo que tiene que ver con el Estado, los apoyos en materia de seguridad, carreteras, pero no se ha hablado nunca del tema. O sea, él no lo viste en Los Pinos y no te dijo, oye, estaba pensando, creo que en Jalisco vas bien, me gustaría que te incorporaras. Eso nunca ocurrió, nunca hubo una reunión entre tú y el presidente para hablar del gabinete en específico. Hemos tenido algunas reuniones, la última fue hace algunos 20 días, se refirió bien al Estado, que es de los estados que está caminando bien, que le da mucho gusto cómo estamos haciendo las cosas, pero eso fue todo lo que conversamos y hablamos más del tema Fondo Metropolitano, avances de línea 3, línea 1 y sobre todo la culminación de macrolibramiento, fueron de los temas fundamentales que tocamos en esa reunión. Pero gabinete nada, no hubo ninguna invitación directamente. Gobernador, ahorita vamos a hablar del tema de Coneval, vamos a hablar de algunos resultados positivos en la materia, pero a 5 años de tu administración, ¿cuáles son los puntos o los focos rojos que tú dices, estos son los que tenemos que apretar de aquí a final de la administración? Y también si hay algunas secretarías que te preocupan especialmente. Principalmente los retos son seguridad. Sigue siendo un reto que nos mantiene alerta permanentemente y trabajando coordinados. Inclusive la próxima semana daremos a conocer ya la estrategia puntual que vamos a reorientar en algunos temas, gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales. Porque necesitamos trabajar desde la colonia, el barrio, que es donde están los problemas.
Necesitamos articular todo el ensamble que se da con el crimen organizado, como es el paraguas para seguir financiando sobre todo a grupos aislados de narcomenudeo. Pero aquí es fundamental, tenemos que fortalecer mucho la estrategia contra las adicciones, orientar a los jóvenes, detectar de manera temprana conductas extrañas, y ahí necesitamos mucho el apoyo y la colaboración de padres de familia, la unidad y coordinación con los maestros, con los líderes de las colonias. Entonces la transformación tiene que ir en la coordinación, en la unidad de la sociedad, para poder nosotros evitar que el delincuente organizado, porque él sí está organizado, siga cometiendo delitos, y darle oportunidades a nuestros jóvenes. Un problema que debemos de reconocer es la narrativa de narcoviolencia, la narrativa del modelo o prototipo del joven exitoso. Hubo una revolución de información, ¿no? Sí. Así es, de comunicación. Hoy nuestros hijos, ¿qué están viendo? ¿Qué les llega a sus tablets? ¿Qué están revisando en el día? En sus iPad, en sus apps, en sus teléfonos. Ve tú todas las series que están viendo nuestros niños, que ya no ven la tele. Lo que ven es lo que está pasando en redes. Y todo eso, por supuesto, que está desorientando en un mundo especulativo y aspiracional y real, que te lleva a un sentido de vivir en la violencia, y que pronto vas a terminar mal, y que viene la tragedia, la familia. Todo esto lo estamos revisando, y tenemos que ir a fondo, a reorientar nuestras políticas, a invertir, y que no nos gane el día a día las administraciones cuando estamos en el gobierno, que solo estamos conteniendo, pero en realidad es que no hemos avanzado, y este es un reto pendiente. ¿Qué secretarías me preocupan? Mira, el tema de salud, si bien en percepción ha mejorado, de acuerdo a INEGI y otras encuestas y estudios de opinión, hemos ampliado la cobertura en casi 500,000 de beneficiarios, pero seguimos con los mismos recursos presupuestales. Y la deuda, ¿no? Los pasivos. Deuda. Unos heredados y otros de esta administración, ¿no? Quiero referirme con claridad, son más a los heredados. O sea, como quedó en esta administración, no los vamos a incrementar. Pero yo quisiera verlos reducido. Pero ¿cómo los vas a reducir si hoy atiendes a 500,000 más de personas? Necesitan más medicamento, más infraestructura, más hospitales, enfermeras, doctores. Hay problemas, sí, administrativos que no hemos podido resolver porque ya tienen, por ejemplo, derechos laborales adquiridos. O deuda no registrada en el caso de salud. Deuda no registrada. Antes se manejaba Seguro Popular y Secretaría de Salud. Hoy se juntan. Entonces, en toda esta administración tenemos que iniciar superando retos. ¿Qué vamos a hacer? Medidas de austeridad que estamos implementando desde hace 3 años. Por eso hemos mantenido, cuando menos, la atención a la cobertura, a la ampliación de estos nuevos 500,000 de habitantes beneficiarios de la salud en Jalisco. 2, he dado la instrucción para que nos sumemos ya a la nueva compra centralizada que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social y Sector Salud a nivel nacional. Eso me va a garantizar 30% de ahorro para el siguiente año. 30% de ahorro que voy a orientar a pagar deudas anteriores. De la misma manera, concretar ya los hospitales que tenemos, no vamos a hacer más, reorientar o redireccionar algunos del personal, convocar y profesionalizar más a nuestro personal, hacer unos cambios en las áreas administrativas. Pedí a UNOPS que inclusive ellos se encarguen ya a través de un modelo que me presentarán en 60 días, de ellos hacer las compras de todo el material que le pudiera dar más orden, y me garantizan una reducción entre el 25 y 35%. Todo esto se va a pago de deuda. ¿Por qué lo hacemos ahora? Pues porque nos costó mucho tiempo la curva de aprendizaje, el enfrentar los retos de administraciones heredadas. Cuando yo recibí salud, pues eran casi 4,000 millones de pesos de deuda. Hoy siguen siendo prácticamente... Bueno, es para comprar medicamentos sobre todo, ¿no? Es infraestructura, medicamentos, servicios. Recordarás, hay una denuncia en Seguro Popular que se sigue. Se detuvieron, estuvieron en la cárcel, ahorita siguen su juicio mediante amparo, también en algunos excesos que encontramos. Y estoy haciendo una revisión puntual. Hoy lo que tenemos es darle orden a todo esto. Ya se contestaron prácticamente el 90% de observaciones. En eso estoy muy tranquilo, porque era mucho. ¿Qué pasó, por ejemplo? Se distribuían medicamentos, entonces había facturas que entregaba cada centro de salud,
Las facturas hoy tenemos que encontrarlas a través ya sea de la empresa, porque cada centro de salud al principio, para garantizar el abasto, para que esto fuera más rápido, se les daba la responsabilidad a ellos. Entonces son temas de control. ¿Confías en Cruces, en el secretario, para que Sí, haga esto? sí, ¿A pesar de confío. que tiene intenciones políticas en el siguiente proceso? Sí confío. Yo creo que si no tuvieran intenciones políticas, no tienen vocación de servicio. Quien está en el servicio público, quien colabora y hace política con el fin de servir, no servirse, de servir, por supuesto que han de tener aspiraciones, si no, pues que se vayan a su casa o que se vayan mejor a su clínica, a su Me consultorio. decías, ¿no? seguridad, salud, como puntos que tiene que poner atención tu administración. ¿Qué otro? ¿Pensiones, por ejemplo? Pensiones es darle transparencia. Mira, pensiones hemos hecho una gran transformación. Hoy pensiones está sano financieramente. ¿Qué pendientes tengo ahí? 2. Abengoa, que se pueda terminar de pagar puntualmente todo lo que se hizo. Esto es en los modelos que tienen financieros aprobados por el legislativo, donde colaboran todos los integrantes del propio consejo, donde está el Ayuntamiento de Guadalajara, los maestros, los trabajadores, es decir, todos tienen representación y que van cumpliendo puntualmente. Y 2, recuperar el recurso de villas panamericanas. Para mí esos son los 2 pendientes. De ahí en más estamos sancionando, por ejemplo, cuando encontramos funcionarios que pidieron préstamo por encima de lo que les debieron de haber prestado, ahí estamos siendo implacables. Estoy revisando la administración, estoy revisando y ya prohibí que hubiera otra compra de medicamentos, también ahí lo vamos a subir a las compras centralizadas, eso nos va a generar ahorros, porque ha habido ahí problemas de abasto y todo eso puntualmente lo estoy revisando. Tiene instrucciones Paco Ayón, Fidel, de entregarme con mucha claridad antes de terminar el año todo esto de manera ordenada. Y por eso estamos avanzando mucho en el tema de villas panamericanas y de rescatar el dinero para garantizarle el recurso que se mal orientó, que se mal invirtió por la pasada administración, garantizando el dinero de nuestros trabajadores. ¿Qué pasó, gobernador, con la corrupción del sexenio pasado? ¿Por qué no se han logrado construir las investigaciones, las pruebas necesarias? Porque yo te recuerdo en campaña que decías, el sexenio de Emilio fue pues, prácticamente una estafa en muchísimos temas, y sin embargo no hemos visto a prácticamente nadie pagando, y se especula, bueno, es que el gobernador actual pactó con el anterior. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logra fincar ninguna responsabilidad a la administración anterior? Yo nunca pacté ni pactaría un tema de opacidad, nunca solaparía absolutamente nada, ni en esta administración, ni en la pasada, ni en un futuro. Siempre estaré abierto porque he sido transparente. Mira, tenemos gente detenida con condenas, Secretaría de Cultura. Tenemos gente de SEA que fue detenida, finalmente se llevó un proceso y sigue el proceso. CIAPA, gente que estuvo detenida cumpliendo su sentencia y que hoy está también reparando el daño de esta sentencia. Fuera, sigue su proceso judicial. Gente en salud que fue detenida, tiene un amparo, se están defendiendo. Tenemos procesos en Ijalvi, tenemos procesos en Villas Panamericanas, que recordarás que este es un fondo federal. Entonces el fondo federal lleva avance en las denuncias penales, pero ¿quién es el facultado? La PGR. Aunque sí intervino la fiscalía, ¿no? Para hacer un recuento. Efectivamente, de lo que sea dentro, siempre ¿no? hemos Una aportado auditoría. todos los elementos. Esta es la primera administración en décadas que ha tenido procedimientos, procesos y que tiene gente en la cárcel y otra que está en proceso, que ha sido enjuiciada, que si bien tiene amparos, seguimos combatiéndolos a través de la justicia. ¿Cuál es el problema de la administración pública? Que bueno, es tan holgada la ley que te da margen no para malversar, pero sí para que haya un desorden administrativo que lo tienes que resolver. Unos casos tienen consecuencia de responsabilidad penal, otros de responsabilidad administrativa, otros de responsabilidad civil. Entonces son casos que tenemos que ir revisando puntualmente. Otros finalmente han demostrado que si no estaban los elementos, los tangibles, los fueron presentando porque había tal desorden que en la transición también son transiciones muy desordenadas. Y esto es el marco de la ley que te genera. Por eso te digo, donde tenemos elementos, la maquinaria china, hubo ya presentados, estamos avanzando también. Todos esos asuntos donde hubo claridad, se actuó. ¿Algún pez gordo, gobernador? ¿Alguien de peso de la administración anterior? Mira, bueno, pues tú sabes, fue CIAPA, Rodolfo recordaremos, Campo, ¿no? CIAPA. Pero Herbert estuvo Taylor, César todos esos Col. nombres, César Col.
Herbert Taylor, recordaremos, él estuvo involucrado en temas villas panamericanas y el tema, repito, estaba en un fondo federal. Entonces el dinero era federal, el facultado para revisar es el gobierno federal. Y así en todos hay denuncias y hay procedimientos que sí. No se pactó nada con la administración No se pactó, anterior. ni se pactará, esa no está en mi filosofía ni mi convicción. Vamos al corte, seguimos unos minutos más, un ratito más con el gobernador del estado. Estamos de regreso en Perspectivas. Escríbenos, Canal 44 TV, @ftousain con doble S en mi cuenta personal y el Twitter del gobernador, Aristóteles SD, ¿no? SD el Twitter también si le quieres mandar algún mensaje. Gobernador, conocimos los resultados de Coneval hace algunos días. 500,000 de personas han salido de la pobreza en Jalisco en los últimos 4 años, que es lo que toma esa encuesta, 2012-2016. ¿Qué cambios se han hecho en materia de política social para lograr esta cifra? Y segundo, si no te preocupa los claroscuros de la encuesta. Por ejemplo, 1.2 millones de personas con pobreza alimentaria, con problemas para llenar los requisitos alimentarios del día, y 1.3 millones con rezago educativo. 2 cifras que no se han podido mover en los últimos años. Mira, en primer lugar, permíteme platicar un poco la génesis del desarrollo del análisis de la política pública para medir la pobreza. 2004 se legisla. Hasta 2010 hay un ente ya autónomo de profesionales, ajeno al gobierno, que se dedica a evaluar el desarrollo de las políticas públicas, acciones, presupuestos, que es Coneval, ¿no? Cuando nosotros llegamos aquí, en realidad, Jalisco era una fábrica de pobres. O sea, Jalisco produjo en 2 años, 2010-2012, casi 281,000 personas en esa línea de pobreza. ¿Quiénes son los que están en la línea de pobreza? Pues los que carecen de los servicios elementales, ¿no? Servicios de salud, vivienda, servicios para la vivienda, educación y un ingreso que le pueda garantizar el consumo de la canasta básica. Los que están en pobreza extrema, pues son aquellos que tienen 3 carencias y que entonces no les ajusta el dinero para la canasta básica y pues su alimento a través del ingreso pues es muy deficiente. Aparte de rezagos educativos, sanitarios, ¿no? Cualquiera de estos 3, esa es la pobreza extrema. ¿Qué logramos en Jalisco? Cuando llegamos en 2 años, logramos revertir la tendencia y sacamos a más de 286,000 personas de pobreza y más de 170,000, 180,000 de pobreza extrema. Luego viene la segunda evaluación, si la sumas, ya son 490,000 personas, más 300,000 de pobreza extrema. El rezago era mayúsculo, más de 2,5 millones en pobreza y pobreza extrema. Entonces, hoy, ¿cuál es el reto? Reducir al máximo la pobreza extrema, seguir avanzando en mejorar la línea de ingresos. ¿No? Es 1.8, 146,000 aproximadamente, es lo que nos resta, pero si lo hemos logrado, podemos cerrar muy bien el sexenio. ¿Cuáles son las políticas que han funcionado y cuáles no? Porque seguro algunas no han tenido impacto. Mira, van acompañadas del bienestar. La filosofía siempre fue de este gobierno, primero, recuperar el liderazgo de Jalisco en todo su entorno a nivel nacional. Segundo, generar empleos. Esa era la mayor petición de la sociedad jalisciense, la generación de empleos. Y tercero, pues reducir la brecha de desigualdad y reducir la pobreza. Y sobre todo la que más nos impacta, la que más nos duele. Lo hemos logrado al día de hoy. Pero falta mucho por hacer, como bien lo señalas. El rezago era mayúsculo. Hoy hemos avanzado en 500,000, pero pues todavía nos queda... son 2 millones de personas, ¿no? En esa 1,900,000, no más. Pero bueno, si continuamos así, prácticamente en 2 sexenios más y redoblando esfuerzos, podemos concretarlo. ¿Cuál fue el éxito? Primero, había solo 4 programas sociales registrados, porque los demás se utilizaban con una mira electorera, explotando la pobreza y las necesidades. Yo te doy esto, pero vota por mí. Yo llegué y acabé con eso. Transparentamos a quién se beneficia. Entonces, cuando transparentas a quién se beneficia, pues ya ves que muchos beneficiarios ya no tienen 3 o de los 4 programas que habría los 4 apoyos y los 4 beneficios. No, pues ¿para qué trabajaban? Y esa gente seguramente, si le quitan los apoyos, va a seguir viviendo en pobreza y va a seguir heredando la pobreza transgeneracionalmente, hijos, nietos. Y eso es lo que nosotros acabamos. Entonces, nos coordinamos, planeamos y nos evaluamos.
La planeación estuvo el gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales. Fijamos metas, definimos polígonos con mayor estado de marginalidad y ahí focalizamos todos los esfuerzos, no dispersamos los recursos. Eso te lleva a que la gente que tenía un ingreso la capacitabas, la dotabas, impulsaba su desarrollo de habilidades y la gente automáticamente ya tenía un ingreso. En vez de que me des, enséñame a trabajar, como decía en un versículo, no des el pescado, hay que enseñar a pescar. Y hoy tenemos una sociedad más productiva, más actuante, con mejores ingresos, tienen desde sus huertos urbanos, tenemos estufas ecológicas, pisos firmes, es decir, ya no estás en la tierra, que es la diferencia en la salud de los niños que tienes, como dejar las estufas de leña. Todo esto impacta. Llevamos los programas de servicios de agua desde el norte hasta las zonas sur más marginadas, las zonas del área metropolitana o la periferia en el cinturón de miseria, que se vive, todo eso comunidades indígenas. Entonces, esto nos llevó a focalizar los esfuerzos gobierno federal, estatal y municipal. Antes, ¿qué se hacía? Cada quien iba por su lado. No había control, no se focalizaba el recurso. Entonces se dispersaba y no salían de la pobreza. Hoy lo estamos logrando. Salir de ese ingreso, sales de esa línea de pobreza. El tercer elemento fue fundamental, el poder nosotros integrar a la sociedad civil. Hoy nuestros mejores aliados son las organizaciones ciudadanas que ven desde atención a niños con cáncer, desde atención a grupos vulnerables, grupos indígenas, todos ellos. Les dimos el apoyo y tras una alianza bancos de alimentos logramos avanzar. Hoy tenemos comedores de alimentos, tenemos bancos con el apoyo del sector privado, el sector público, universidades, municipios, y esto nos llevó a tener un gran avance. Entonces, la evaluación que hacen ciudadanos, organismos públicos, autónomos, universidades, investigadores, especialistas, nos ayuda a decir, están avanzando en estas metas, en estas no. Entonces, donde no íbamos avanzando, reorientábamos, redireccionábamos nuestras decisiones, invertíamos más y esto impulsó la política social con éxito. De 500 millones que había, lo elevamos a 1.500 millones, programas de deserción escolar, desde transporte gratuito a estudiantes en todo el estado, mochilas y útiles, que esto incentiva a los niños a no dejar la escuela. Muchos niños no iban porque no tenían su material, no lo cuentan las mamás. Todo lo que hemos impulsado de las escuelas de música, más de 3.500 niños en el estado que vivían en zonas de extrema pobreza, hoy son parte del desarrollo de su comunidad. Los programas Manos con Mano, donde puedes trabajar, sobre todo mujeres, jefas de familia, personas con discapacidad o adultos mayores, pues eso los hace parte de su comunidad, mejora el ingreso y además atienden a la familia. Es una dinámica que ha tenido éxito, lo hemos demostrado a nivel nacional, siendo el estado del país que más mexicanos ha sacado de la pobreza, reconociendo que todavía nos queda mucho por hacer. En comparación, gobernador, los ingresos, también salió y está vinculada al estudio Coneval, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que seguramente la revisaste, y Jalisco está muy por debajo en los ingresos de Nuevo León, de la Ciudad de México. El octavo lugar. El octavo lugar, pero seguimos muy lejos de estar, digamos, en los primeros lugares en materia de ingreso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se generan empleos con tan bajos salarios? Por más que tenemos cifras históricas en desempleo, parece que los salarios no son los adecuados, ¿no? Mira, es interesante la pregunta porque en el análisis que hacemos, primero el reto era generar empleo. No había empleos en Jalisco. Hoy hemos logrado más de 311,000 empleos registrados. Somos la segunda entidad con menos desinformalidad. Registramos la tasa de desocupación, es decir, desde que hay registro a 25 años, la menor tasa de desocupación. Es decir, hoy hay empleo, hay trabajo. Y son ante el INEGI, ¿no? Bueno, ante el Seguro Social. O sea, tienen prestaciones. Y el INEGI lo mide, sí. Te doy un dato muy interesante. De acuerdo al indicador Gini, Jalisco, de ser el lugar 13º, hoy es el 6º lugar. Sí, que es el que mide la brecha entre los más ricos y pobres. Entre los más ricos y pobres. Porque mi idea siempre ha sido fortalecer una clase media. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Todas nuestras giras que hacemos, Enrique, acabé con el turismo político. No llevo grandes delegaciones. Vamos 5, máximo 6, los que tienen que ir a reuniones donde vamos a concretar o donde nos abren el mercado. Si nos dice un empresario de la Cámara en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, vengan, los quieren escuchar. Vamos y cada visita que hacemos nos traemos una buena inversión. Hoy nos acaban de invitar a Italia porque los empresarios italianos dicen, oigan, es una gran oportunidad, conocemos Jalisco
y hoy quieren escucharlos en la Cámara. Ahora, es decir, donde hay certeza y seguridad, vamos y siempre nos enganchamos. ¿Y cómo se impactan los salarios? Hoy estamos trayendo a cadenas, sobre todo en materia de tecnología, y aquí estamos generando valor en alianza con los institutos tecnológicos y con las universidades. Entonces hoy nos estamos trayendo a empresas que ya no desarrollan alta tecnología, hoy desarrollan tecnología. Es decir, manufactura de alta especialidad, pasamos al desarrollo de tecnología. Estas empresas que están en el ramo automotriz, aeroespacial, médico, seguridad, hoy están viendo en Jalisco un gran potencial. Por eso cada que voy a una universidad les digo, señores, la ruta está en las ingenierías. Ustedes si quieren un buen empleo, tienen que estudiar ingenierías. Hoy ya no va a haber médico, odontólogo, contador, abogado, que no deba de entender mínimo programación. Hoy es otra dinámica del mundo. Adelantémonos al futuro y podamos hoy prepararnos para ser competitivos ante el mundo y que no, como señala la Organización Internacional del Trabajo, que en 5 años se nos va a quitar casi 7 millones de empleos por la revolución tecnológica. No, hay que estar detrás de esa revolución tecnológica. Y Jalisco está poniendo la muestra. Eso te va a ayudar a mejorar el ingreso. Hoy, por ejemplo, de las empresas que hemos traído, digo, cuando se generan 100, 200, 300 empleos, son empleos bien pagados. Son jóvenes, por ejemplo, o adultos que tienen conocimiento en ingenierías que pueden salir, comprar su carro, comprar su depa, su casa. Es decir, estamos apostándole mucho a mejorar el ingreso con mejores empresas, que no sean empresas solo de manufactura. Gobernador, en tu discurso inaugural hablaste mucho de movilidad en ese momento. Hablaste mucho de que tu agenda prioritaria en el sexenio iba a ser la movilidad. Ha habido algunos problemas para poner en marcha la ruta empresa, los ejes de ruta empresa. La ampliación de la línea 1 del tren ligero pues va muy atrasada con relación a lo que se planteó en su momento. La línea 3 parece que estará como septiembre, octubre del siguiente año, pero también ha tenido retrasos considerables. ¿Crees que la apuesta por la movilidad ha sido un éxito o un fracaso de tu administración? Es un éxito, más no estoy satisfecho. Un éxito porque ha logrado en 4 años y medio lo que no se logró en 30 años. Ténganme paciencia, denme chance, se va a concretar, se va a consolidar. Sencillo no fue nunca. Complejo el problema, muchos intereses. Imagínate en una empresa donde la obligación es del Estado prestar el servicio de transporte público crece desordenadamente, donde te debes de poner de acuerdo con más de 5,000 dueños. Pues eso era una anarquía total. Venimos primero a establecer el andamiaje jurídico. Ya con la ley pudimos negociar. Hubo mano izquierda y mano derecha. No hemos tenido marchas como se presentaron los pasados sexenios. ¿Por el aumento de la tarifa? Y ha sido complejo. Porque el reto es, si tú quieres mejorar tu ingreso a través de la tarifa, presta un mejor servicio. Si no, no te lo voy a permitir. Hoy están haciendo grandes esfuerzos porque para tener un mejor servicio, tú debes de invertir fuertes cantidades en mejores camiones, en tecnología, y el gobierno debe invertir en mejorar las rutas. Todo eso lo estamos logrando. Cierto, ha sido lento, no ha sido sencillo, pero lo vamos a consolidar en esta administración. Después, prácticamente de 18 años que se detuvo la modernidad en movilidad, en transporte, en Jalisco, hoy a 4 años y medio lo estamos logrando. Línea 3, estamos al 85%. Hoy tengo una gira. Pero no solamente la línea 13, el impacto que va a tener en toda la ciudad haciéndola más competitiva, redensificándola, es decir, que la gente se venga a venir a poblar con viviendas a menor costo, con mejores servicios, mejor transporte, aprovechar la estructura escolar, de servicios, bancos. Vamos a reactivar la zona metropolitana con la línea 3. Y la terminación de línea 1, tuvimos un problema con una empresa irresponsable, nos peleamos, ganamos el pleito, y hoy estoy avanzando muy bien. Y la línea 1 lo que va a potenciar son más de 120,000 usuarios. Fíjate, la línea 3 son 280,000 usuarios por día, pero la línea 1 van a ser 120,000 usuarios más. Adicionales a los actuales. Adicionales a los actuales. Vamos al corte, nos quedan unos minutos más con el gobernador. Gobernador, otro de los temas de la agenda es el zapotillo. ¿Sigues firme en tu decisión
de que la cortina vaya a los 105 metros. ¿Y qué te parece la posición de Movimiento Ciudadano, que dice que 80 metros es posible dotar de agua a Guadalajara y no inundar Temacapulín? Mira, en primer lugar, es un tema que se ha venido discutiendo 30 años. Después del estudio de UNOPS, que señala que es una opción viable para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, a la zona de los Altos, donde la necesidad es de más de 6 millones ya de habitantes, donde el problema de agua nos está alcanzando. Hoy tenemos muchas colonias de la zona metropolitana que no tienen agua. El crecimiento desordenado, la autorización de los permisos para construir casas sin garantizar el mínimo servicio de dotación de agua potable. Hemos logrado avanzar 1 metro cúbico más de abasto a la zona metropolitana, es decir, no me he quedado sin hacer nada. Estamos avanzando con Presa El Purgatorio, pero si nosotros no tenemos la fuente de abasto a Guadalajara, ¿de dónde vamos a traer el agua? Y esta es la opción más viable. Una cortina a 80 metros pues carecería de viabilidad, porque simplemente quien construyó la presa pues es el gobierno federal con inversión de Guanajuato, pero como es en tierra de la soberanía del territorio de Jalisco, entonces nosotros teníamos que ser los principales beneficiados, no hemos puesto un solo peso. Y de ahí estoy garantizando nuevos acuerdos. Si se cumplen estos nuevos acuerdos, porque yo voy a defender el agua para Jalisco y veo deficiencias en los convenios. Era 76% para Jalisco y 24%, ¿no? Pero lo voy a dejar claro, no está muy claro. Esa es mi primera lucha. La segunda, que me garanticen la infraestructura con fondos federales, estatales, los que se tengan que poner, que lleve la distribución y el abasto de agua a los Altos y por supuesto a la zona metropolitana. No voy a permitir que se construya y que se vaya llenando la presa y que primero se abra el grifo para dotar de agua a León que a Guadalajara. No lo voy a permitir. Pero yo ya dejé un estudio donde resultaron 5 opciones, se valoraron las 5, donde mi prioridad es, por supuesto, no violentar los derechos de los pobladores. Pero 80 metros, ¿se inunda o no se inunda Temaca? Se inunda, sin duda. Es decir, ¿no te parece que la posición de MC sea consistente en términos? No, además no se fundamenta en ningún estudio técnico. Yo lo que les digo, oigan, señores, aquí hay un estudio técnico. Un estudio que le dio soporte con las herramientas más innovadoras que se están utilizando en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Canadá, en el mundo. Entonces estas técnicas, yo les digo, denme un soporte igual para que haya un debate igual. Que sea un debate técnico, un debate con soporte científico, no político. Yo sé que nos duele a todos, yo fui el principal defensor de las poblaciones, ¿no? Me comprometí, pero yo no voy a ponerlos en riesgo. Si les digo, señores, me garantizan ya los distintos estudios técnicos que una cortina 80 en cualquier lluvia, en cualquier tormenta que vaya por encima de la media, vamos a tener una catástrofe. Yo no pondría en riesgo la vida de un solo habitante de Jalisco. Esa es mi responsabilidad y esa me la voy a llevar toda la vida. Así es de que estamos dejando opciones, seguiré avanzando y siempre abierto a respetar los derechos de los pobladores. No permitiré la violación de un solo poblador. Y así lo he hecho desde que llegamos a este gobierno. ¿No te presionó mucho el gobierno federal en este tema? No, de ya ninguna toma la manera. decisión, gobernador. De ninguna manera. El gobierno federal tiene 10 proyectos más. El gobierno federal, si yo digo no, simplemente cambian el presupuesto a otros proyectos. Pero para mí es de interés dotar de agua a nuestros hijos, ser responsable. Si sucede algo de la única fuente de abasto que tenemos, que es de Chapala, en el acueducto Guadalajara-Chapala, por supuesto que es un tema de seguridad nacional. ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin agua? ¿Qué va a pasar si sigue el crecimiento de la zona metropolitana como va? En 10 años no vamos a tener agua. Y ahí sí, cargaré mi responsabilidad y me van a reclamar mis hijos, mis nietos, por no haber sido un gobernante responsable que pusiera en la mesa el avance de la solución de abasto de agua para la zona metropolitana y, por supuesto, para los Altos de Jalisco. Gobernador, ¿cuál es tu relación en este momento con Enrique Alfaro? Porque hay dos grandes hipótesis sobre la mesa. Unos dicen que se llevan fatal y que no llegan a ningún acuerdo de sustancia. Otros, por el contrario, dicen que se iban tan bien que ya están pactando la transición de cara a 2018. ¿Cuál de las interpretaciones es la adecuada y qué relación realmente tienes con él, con Enrique Alfaro? Mira, ninguna de las dos. Lo conozco desde hace muchos años, nos formamos juntos, pertenecemos a una generación, es una relación cordial, pero con nuestras diferencias. Yo no comparto ni la visión ambigua, la falta de determinación, el pragmatismo puro de aspirar al poder por el poder mismo. Y en ese sentido, por supuesto que en política
siempre va a haber diferencias. El gobernador del estado tiene que ver por todo Jalisco. Ellos ven, por supuesto, por cada uno de sus municipios. Y yo he sido el principal actor que ha impulsado la transformación de Guadalajara. No he regateado un solo peso, porque Guadalajara tiene muchos rezagos y muchas necesidades, pero así en los 125 municipios. Entonces, con cada alcalde habrá coincidencias y diferencias, inclusive del mismo partido, pero esa es la gestión pública, que nos lleve al final al diálogo a resolver los problemas del ciudadano. Al ciudadano no le interesa estarnos viendo en conflicto. Si son amigos o no son, ¿no? Eso les importa. Pero eso no evita que a veces pues, tengamos diferencias, ¿no? Así es el tema. Si en tu casa tienes diferencias. Hombre, claro, que no tengas entre gobernantes. No. Ahora, gobernador, hace algunos días dijiste, en un discurso que estabas dando, dijiste, la izquierda, ahí está la izquierda, está al fondo a la derecha. ¿A qué te referías y a quién te referías? Que hoy las etiquetas ideológicas están confusas, el único interés que buscan es inhibir, es eliminar, pero no hay ninguna propuesta seria. ¿Qué izquierda en el Estado estás viendo que proponga el matrimonio igualitario, que defienda o impulse la legalización de la marihuana? Sí, por supuesto. Digo, bueno, izquierda no veo el soporte que tengan izquierda. Te lo digo porque en el PRI yo soy de centro izquierda y siempre he impulsado este tipo de progreso, de respeto a todos los sectores, no por minoritarios dejen de ser importantes, pero también somos un impulso al igualador de derechos, a la ampliación de derechos, no a la restricción de derechos mismos, con respeto a todos. Y en ese sentido me parece que cuando digo al fondo a la derecha, pues es que la izquierda y la derecha hoy no tienen claridad en sus posturas. Bueno, van a ir juntos, no MC, PAN, PRD, van a ir en una coalición. No hay propuesta, ¿no?, para el país ni para el Estado, claro. Para hacer diferencia, gobernador, una cosa es la Universidad de Guadalajara y otra, por supuesto, su grupo político, el grupo político de la Universidad de Guadalajara. En su momento se interpretó que el grupo político de la Universidad de Guadalajara te apoyaba y te apoyó para la gobernatura. Y a últimas fechas se ha especulado mucho de si hay una ruptura, si más bien el grupo político está apoyando a Enrique Alfaro. ¿Es adecuada esa lectura, que hay lejanía con el grupo político de la Universidad de Guadalajara, con Raúl Padilla, con ellos? Mira, en primer lugar soy el gobernador que más ha apoyado a la Universidad de Guadalajara, porque me interesa el desarrollo y la transformación de la educación para mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes. Toda la inversión para que hoy doten de mejores maestros en el inglés, en todo lo que son nuestras áreas, especialmente en ingenierías. Hoy impulsando que llegue el japonés, en donde estamos trayendo muchas empresas japonesas, inversión en tecnología, inversión en centros de emprendimiento, ampliación de centros universitarios, preparatorias. He sido el gobernador que más he apoyado a mi universidad, porque soy consciente de que cuando tienes la oportunidad, pues es el derecho igualador que te da para competir con cualquiera las mismas oportunidades. Yo toda la vida estudié en universidad pública, en educación pública, primaria, secundaria, preescolar, todo. Entonces, por eso soy consciente y un comprometido. La Universidad de Guadalajara vive una universalidad en la que quiero decirte que miembros distinguidos de ese grupo político pues son muy cercanos y colaboran bastante el partido en el que yo pertenezco, ¿no? Treino Padilla, hermano de Raúl Padilla, el doctor Leobardo Alcalá, Pati Retamosa, Jaime Prieto y muchos más. Entonces, es respeto a la libertad de decidir. Lo único importante es no utilizar las instituciones ni la Universidad de Guadalajara para beneficios o fines políticos. Eso sí lo reprocharía. En segundo lugar, seguirá habiendo una alianza permanente en mi administración con mi universidad, porque estoy convencido que mientras más inversión tengas a la educación, a la cultura, al deporte, al arte, pues van a seguir siendo los mejores antídotos contra la violencia, la inseguridad, la pobreza, y eso para mí es un factor fundamental. Gobernador, nos quedan algunos minutos. Digamos que a raíz de algunas de las posturas que has adoptado en temas muy particulares, el dinero a partidos políticos, el sistema estatal anticorrupción, se ha hablado mucho sobre si hay posibilidad de que tú te integraras en un futuro al PRI nacional. ¿Ves, después de tu gobernatura, una trayectoria vinculada al partido político con el cual llegaste a la gobernatura, o no? ¿Te ves en otra esfera? Sí, por supuesto. Yo tengo una carrera con una filosofía donde me formé en oposición. Yo cuando empecé, pues nunca veía ganar al PRI. Yo cuando empecé me formé en oposición, por supuesto que estuve en movimientos juveniles, ciudadanos, políticos, estudiantiles, barriales,
Y eso me formó con mucha claridad cuando llegara a ser gobernante, presidente municipal, o la oportunidad que me dieron, nunca debía de perder piso. Nunca podía montarme en un ladrillo y abandonar mis convicciones, lo que me dio la sensibilidad con la gente que me dio el apoyo, gente muy necesitada, gente que quería la transformación, el cambio, y que hoy me siento satisfecho porque les he cumplido a muchos de ellos. Y en ese sentido, por supuesto que me encantaría una carrera política. ¿En el partido? No sé cómo serán los tiempos. ¿Ahí lo ves? ¿En el sí, partido, por en supuesto, el yo ahí seguiré. Soy de firme convicción, hasta no ver algo que no coincida con la visión, con la filosofía en la que yo siempre creí. Hoy hemos impulsado desde Jalisco, a ver, nomás te invito a que cheques quién fue el primer partido y quiénes fuimos los primeros en proponer la eliminación de fuero. Reducción de financiamiento a partidos políticos. Por supuesto, la iniciativa de participación democrática. Todas estas iniciativas fueron impulsadas por el PRI y por este gobierno. Pero que hay un gobernante sensible, que las impulse, que pueda hacer alianzas con todos, con un diputado independiente, con otros partidos. La finalidad era llevar a Jalisco como un estado progresista, como un estado líder, donde su sociedad es inteligente, participativa, nos escuchamos y somos hoy ejemplo nacional. Eso es lo que me da más orgullo de Jalisco. ¿Es posible, gobernador, que después de todos los casos de corrupción que han azotado al PRI, desde los gobernadores, que todos no sabemos los nombres, los Duarte, Borge, los casos como el que supimos ahorita, que se ha titulado la gran estafa, Odebrecht, IGA, ¿es posible que el PRI no sea visto como un partido corrupto por la sociedad mexicana? Mira, ¿es posible que recupere su credibilidad pública? Lamentablemente todas las instituciones están conformadas por seres humanos y es deleznable, es lamentable y lo rechazo completamente que vean primero por ellos que por quien les da la confianza, porque inicia siempre con sueños, inicia siendo muy romántico de la política y eso no se debe determinar, ese romanticismo, esa convicción, ese espíritu de lucha, no se te debe de acabar. Y lamento mucho lo que hicieron algunos gobernantes jóvenes de esta generación. Entonces, pues nos dejan la vara muy alta. Pero quiero decirte que aquí en Jalisco, donde vemos el mínimo viso de una situación de mala administración, malversación, tráfico de influencias, actuamos inmediatamente. Y aquí vamos a mostrar hasta el último día, que no va a haber corrupción. En campaña no saldrá nada, no veremos. Vamos todo a demostrarlo. Por supuesto que en campaña salen muchos rumores de todos. No, serios. Digo, ¿quieres conocer hasta cuál fue tu primer fracaso en la vida o tu primera novia? Métete a político. Sí, hazte candidato. Dicen que es como el gato bodeguero, ¿no? O sales tiznado o sales quemado. Pero si ya te metes... En ese sentido, no, debes de ser de firme convicción, saber que estás en una lucha política, pero que no te enlodes. Que sepas seguir caminando, que no te detenga el lodo de la política. Y eso es lo que te da convicción, lucha y aspiración a seguir transformando este país desde donde estés. Si es en la política, si es en un movimiento social, si es como ciudadano, si es como catedrático, si es como empresario, como profesionista, pero lo vamos a lograr. Y quiero decirte que voy a salir con la frente en alto y de mis funcionarios les pido a diario que sigamos siendo número uno en transparencia, pongamos en orden la casa y cualquier aviso de beneficio de algún funcionario, todos actuemos sobre él. Si es de que pues, el PRI de Jalisco ha demostrado que somos diferentes a muchos casos que se han hecho en otras partes de la República. Gobernador, gracias. Gracias por darnos estos minutos. Enrique, qué gusto. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos el viernes, platicamos con Ismael Vargas, artista polémico por su obra llamada El Sincretismo. Platicamos con él el próximo viernes a las 9.